Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Realmente no sé qué horario tienes tú en este momento que nos estás acompañando, pero bienvenidos. Mi nombre es Liliana Parga y los invito a tener una hora de estudio de la Biblia. Por eso, por favor, dispongan sus corazones, sus mentes en un sitio bien cómodo donde no tengan ningún tipo de distracción. Cojan su cuadernito, su lápiz, su bebida preferida y acompáñenme en este estudio a ver el Señor qué nos quiere enseñar en el día de hoy. Mientras les comparto las diapositivas, les recuerdo que este curso que estamos haciendo ahorita del Apocalipsis hace parte de todo un estudio que hemos hecho del Nuevo Testamento. Espero que estén ya casi viendo la pantalla verde. A ver, ya casi la están viendo. Espero que ya la estén bien. Ay, sí, aquí ya. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Para los que me acompañan por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre, como les decía, es Liliana Parga. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 95. Las personas que quieran ver las 94 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga. En la sección de videos hacen clic y allí pueden encontrar todas las clases en orden. Llevamos 4 años haciendo este estudio que no es un estudio profundo de la Biblia, como siempre les he dicho, sino es un contacto, ese primer contacto que nosotros tenemos con la palabra de Dios para enamorarnos de ella. Muy fácil, pueden entrar entonces a YouTube poniendo mi nombre, Liliana Parga, cualquier comentario, cualquier sugerencia, lo pueden hacer ahí mismo en la página de YouTube o en mi email lilipargas@yahoo.com. Entonces, estamos ya terminando un estudio que empezamos hace 4 años de los libros del Nuevo Testamento, ya estudiamos los evangelios. Eso es lo que ustedes van a encontrar en esas 94 clases anteriores. El libro histórico, Hechos de los Apóstoles, las cartas Paulinas, ya las vimos desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales desde Hebreos hasta Judas, y en este momento ya estamos terminando recta final de este estudio, el libro profético que es Apocalipsis. Como siempre me gusta, vamos a recordar algunos punticos claves que son muy claves esta vez para ponernos en contexto, porque a veces algunas personas empiezan este estudio con el último video que está y es para recordarles que ya esta es la tercera clase que estamos viendo sobre el Apocalipsis. Entonces, hace 8 días empezamos, no, esta es la segunda clase. Hace 8 días empezamos hablando de las dispensaciones. Un tema muy importante es que estudiábamos que todo lo que tiene que ver con escatología, incluyendo el estudio del libro del Apocalipsis, hace parte de las doctrinas generales. Es decir, que ustedes van a encontrar personas cristianas, iglesias cristianas de sana doctrina, que no creen lo mismo que todo el mundo. Y Pablo nos aconseja que aquellas enseñanzas o aquellas doctrinas que están en la Biblia y que no están al 100% explicadas, sino que dan pie para que haya interpretaciones diversas, nosotros no nos debemos ni preocupar ni disgustar por aquellas personas que no crean lo mismo que nosotros. En lo único que debemos ser radicales es en las doctrinas fundamentales, aquellas verdades de la Biblia que son la columna vertebral del cristianismo. Pero las dispensaciones no hacen parte de esas doctrinas fundamentales, sino de las doctrinas generales. Estudiábamos que así como Dios creó todo en 7 días, dividió la historia de la humanidad en 7 etapas, que son la etapa de la inocencia o la dispensación de la conciencia, la tercera es el gobierno, la etapa de las promesas, la etapa de la ley, la etapa de la gracia y la etapa del milenio. Esas son las 7 dispensaciones o etapas en que dividió Dios la historia de la humanidad. Y aprendíamos que estas dispensaciones fueron creadas por Dios para que nosotros pudiéramos recuperar ese paraíso que perdimos en el Génesis. La primera etapa, que es la dispensación de la inocencia, es la única en donde no era recuperar, sino permanecer.
en esa vida plena que Dios había diseñado para nosotros. Por eso la responsabilidad de Adán y Eva era obedecer a Dios a través de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero pues nosotros sabemos que el fracaso total fue porque desobedecieron, comieron del fruto y el juicio fue entonces la expulsión del paraíso. Pero cada etapa tiene una esperanza y en este momento estudiábamos sobre el protoevangelio, la primera vez que se habló de un Mesías en la Biblia, dando pie a que empezara la segunda dispensación, que es la etapa de la conciencia. Todas las personas descendientes de Adán y Eva, después de haber sido expulsados del paraíso, su responsabilidad, como ya eran conscientes de qué era lo bueno y de lo que era lo malo, pues su responsabilidad era hacer lo bueno. Pero vimos que hubo un fracaso total porque ha sido una de las generaciones más malvadas que han existido, una gran maldad, tanto que el juicio precisamente fue el diluvio universal. Pero la esperanza es que Dios no exterminó a la humanidad, sino que salvó a Noé y a su familia para que se pudiera empezar una tercera dispensación llamada como la del gobierno humano. Entonces, después de que acabó el diluvio, Noé y su familia bajan del arca y Dios les ordena, es decir, la responsabilidad de ellos era multiplicarse y dispersarse por todo el planeta Tierra. Pero el fracaso total es que no se dispersaron. Recuerdan que aparece el primer gran rebelde después del diluvio, que es Nimrod, y crea una ciudad y una torre, la torre de Babel, para que todo el mundo estuviera juntito y el juicio viene entonces con la confusión de las lenguas. Para este entonces, Dios decide que ya no va a tratar con la humanidad en general, porque mire, ya 13 oportunidades y hemos fracasado totalmente para recuperar el paraíso perdido. Entonces, Dios decide que va a crear una nación que le va a dar una cantidad de bendiciones y de pactos, la va a apartar para que sea una nación santa y que a través de esa nación llegará la bendición a toda la humanidad. Y es cuando escoge a la nación de Israel. La responsabilidad entonces desde el momento en que Dios escoge a Abraham, Abraham, Isaac y Jacob y a todos sus descendientes a través de las 12 tribus de Israel, era que habitaran en la tierra prometida, en la tierra de Canaán que Dios les había mostrado. Pero el gran fracaso es que ellos van a Egipto para pasar una época de hambruna, pero se quedan allá, no regresan a la tierra prometida y como juicio, entonces quedan como esclavos 430 años. Entonces da pie a una esperanza que es Moisés y comienza la quinta dispensación, que es la etapa de la ley, en donde todo el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, su responsabilidad es guardar la ley. Pero sabemos que es un rotundo fracaso porque violan la ley constantemente y cometen dos de los grandes pecados que odia Dios, que es la idolatría y la inmoralidad sexual. En ese momento, entonces, hay una serie de juicios contra Israel por esa rebeldía, llegando inclusive a persecución hasta el día de hoy, estar rodeados de enemigos y de la división del reino. Esta es la dispensación, una de las dispensaciones más largas y definitivamente la esperanza es Jesucristo, el Mesías. Y da comienzo a la sexta dispensación, que es la etapa que en este momento estamos viviendo. ¿Cuál es la responsabilidad de los que vivimos en esta etapa para recuperar el paraíso perdido? Creer en Jesucristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. El fracaso entonces ya no es para nosotros los que hemos tenido un nuevo nacimiento, sino el fracaso es para aquellas personas que todavía están rechazando a Jesucristo. El problema es que si esas personas se mueren rechazando a Jesucristo, ya no van a tener más oportunidad, ya su juicio va a ser el infierno. Si llega un evento, que es lo que va a separar la sexta dispensación de la séptima dispensación, que es el rapto de la iglesia y la gran tribulación, de eso vamos a hablar más adelante. Aquellas personas que hayan rechazado a Jesucristo se quedan en la gran tribulación, tienen como una segunda oportunidad de aceptar a Jesús, pero van a estar rodeados totalmente de enemigos y muy seguramente van a tener que dar su vida al aceptar a Jesucristo. Y por último, nos queda una dispensación, una etapa, que es la etapa del reino del milenio, donde la responsabilidad de los que vivamos allí es obedecer y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es Jesucristo quien va a gobernar. Sin embargo, va a haber también un fracaso para algunas personas que no van a ir con las ventajas que vamos los cristianos que hemos sido raptados previamente, sino que se van a volver a dejar engañar de Satanás y va a haber una última batalla.
y ya viene un juicio final que es una condenación eterna. Todas estas personas que hasta este momento, teniendo todas las oportunidades que se han tenido, sigan rechazando a Jesucristo, se van para el lago de fuego y azufre. Entonces, nosotros los seres humanos no nos podemos quejar de que Dios no nos ha dado múltiples oportunidades para poder recuperar ese paraíso perdido. Y aquí se cumple también algo hermoso, la justicia total de Dios. Si nosotros perdimos el paraíso por un solo hombre, la justicia al 100% de Dios nos permite que podamos volver a recuperar ese paraíso también por un solo hombre. Por eso es que Jesucristo es el único camino para la salvación. También vimos hace 8 días la importancia de lo que es entender la profecía. La profecía es un mensaje que Dios nos da a través de una persona escogida por Él. La profecía es muy importante porque es una de las maneras que Dios nos habla a los seres humanos y lo hace a través de personas escogidas por Él, no personas que voluntariamente se autonombran profetas. El profeta entonces es aquella persona a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Por eso aprendimos de una manera muy clara. Nuevamente los invito a todas las personas que vean la clase número 94. Hay una diferencia entre profecía que todavía sigue vigente y la del papel del profeta, porque Dios utiliza muchas personas para poder darnos mensajes, no solamente los profetas que ya en esta época no son necesarios, porque nosotros ya tenemos la Biblia completa y fuera de eso somos templos del Espíritu Santo. Bueno, todo eso lo vimos hace 8 días. Veíamos que en el Antiguo Testamento la profecía se manejaba de tres maneras diferentes. Profecías dadas directamente sobre la nación de Israel. Israel es el único país que sabe exactamente cómo nació y cómo va a terminar. Profecías sobre el Mesías, tanto de su primera venida como de su segunda venida, y lo que más nos interesa, profecías sobre los últimos tiempos, todas esas profecías en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento nos aclara el Señor que la profecía tiene que tomar un rumbo diferente. Primera de Corintios 14:3 nos dice que el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Entonces, cada vez que alguien está edificando, animando y consolando a alguna persona, realmente es profetizando según la definición de la profecía en el nuevo pacto. Y concluíamos hace 8 días diciendo que el 90% de las profecías de la Biblia ya se han cumplido al 100%. Por eso es que nosotros tenemos la plena seguridad de que el 10% de las profecías que faltan por cumplirse también se van a cumplir al 100%. No tenemos ninguna duda, por más asombroso y por más increíble de todo lo que vamos a aprender, de lo que falta por suceder, se van a cumplir, se va a cumplir al 100%. Y ahí quedamos. Entonces, hace 8 días vamos a empezar hoy con un tema nuevo que es supremamente importante porque vamos a hablar sobre las profecías de Daniel. Yo les decía que si nosotros no entendemos la clase que vamos a dar hoy, va a costarnos mucho más trabajo aprender escatología y entender el Apocalipsis. Daniel es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento y que es 100% profético. Pero fíjense en ustedes que Daniel no está en la lista de los profetas, lo que nos aclara y nos corrobora que no necesariamente una persona que dé profecías lleva el título de profeta. Aunque el libro de Daniel está lleno de profecías, él no se considera un profeta. Daniel es un libro histórico. La mayoría de las profecías que se encuentran en el libro de Daniel ya se cumplieron porque fueron dadas para la nación de Israel. Por ejemplo, se habla muchísimo del periodo griego de Alejandro Magno, inclusive cuando se habla de Ciro se da su nombre, cosas que ocurren muchísimos años después y que se profetizan y que se cumplen al 100%. Para nuestro estudio de escatología, hoy vamos a ver tres profecías que es la que nos atañen. Las nombro primero y después las explicamos. ¿Listo? Vamos a ver la profecía de las naciones, la profecía de las cuatro bestias y la profecía de las 70 semanas. Realmente vamos a ver las primeras dos profecías, la profecía de las naciones y la profecía de las cuatro bestias, porque no creo que alcancemos a ver la última profecía, que es mucho más profunda y dispendiosa y no quiero correr. Entonces, así nos sobre un poquito de tiempo, vamos a dedicárselo a las dos primeras profecías. Entonces, cinturones apretados y comencemos.
Para poder entender estas profecías, voy a ponerlos un poquito en contexto de qué es lo que está sucediendo. Ya habíamos aprendido en varias oportunidades que la nación de Israel, la nación de Dios, la nación escogida por Dios para que llegara una bendición especial para toda la humanidad a través de la Biblia y a través del Mesías, se ha caracterizado tristemente por ser una nación supremamente rebelde, aunque Dios los vive cuidando, les vive mandando profetas, jueces que los encaminen hacia la verdad. Apenas falta ese juez o falta ese profeta, ellos muy fácilmente son tentados por los países paganos que los rodean y muy fácilmente se inclinan a la idolatría, a adorar a otros dioses, a inmoralidad sexual y a muchos otros pecados. Entonces, eso hace que uno de los grandes juicios que lleva sobre Israel es la división del reino. ¿Recuerdan? El reino se dividió, 10 tribus conforman la parte norte, Israel, cuya capital es Samaria, y las otras dos tribus, Judá y Benjamín, conforman la parte sur, que se llama Judá porque es la tribu más grande. Benjamín realmente es muy pequeñita, donde está la capital Jerusalén y está el templo. En la parte norte se desvía rápidamente y aunque Dios les manda muchos profetas, muchos hombres de Dios para que se arrepientan y vuelvan por el buen camino, ellos no hacen caso y el juicio les llega a través de Asiria, quienes los esclavizan, quienes los sitian y los deportan. 100 años después pasa lo mismo con la parte sur, con Judá, y esta vez es conquistada por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Entonces Israel es sitiada, la ciudad de Jerusalén es quemada, el templo también es destruido, el templo construido por Salomón, y son llevados cautivos a Babilonia. Resulta que Nabucodonosor le dice al jefe del ejército que se fije dentro de los jóvenes israelitas para que escoja a los más aptos, para que escoja a los más inteligentes, a los más capaces, a los que tengan mejor presencia y que esos jóvenes los lleven directamente al palacio de Nabucodonosor para que empiecen a tener un entrenamiento especial. Y dentro de esos jóvenes que escogen está Daniel, el protagonista de este libro. Daniel y sus tres amigos son llevados entonces al palacio de Nabucodonosor para tener una enseñanza especial, pero ustedes, si no lo han leído, los invito a leer el libro de Daniel. Recuerden a los que ya saben que ellos se propusieron en su corazón no apartarse del Dios verdadero a pesar de estar en una nación totalmente pagana. Esto ocurre hacia el año 605 antes de Cristo, cuando Daniel era un adolescente, 17 años. Imagínense esto tan duro para él, perder a sus padres, ser arrancado de su tierra natal, ser apartado de sus compatriotas, de su nación y llevados a un sitio extraño donde lo primero que hacen es cambiarles el nombre y tratar de que empiecen a adorar a sus dioses, pero ellos, cuando ustedes lean la porción de Daniel, se dan cuenta que Dios los reviste de un poder grande para que ellos jamás se aparten de Dios. Ellos llegan entonces a Babilonia, lo que hoy es Irak. Recuerden que esta región desde el inicio se caracterizó por ser una región totalmente demoníaca. Babilonia es la cuna de todo lo que tiene que ver con la astrología, con el ocultismo, con la hechicería y con las falsas religiones. Es decir, toda falsa religión que existe hoy en día, sus raíces vienen desde esta época, desde Babilonia. Entonces, el ambiente en que estaba viviendo Daniel y sus amigos, pues era un ambiente espiritualmente hablando, supremamente peligroso, pero él jamás decayó. Entonces aquí empezamos a estudiar la primera profecía que se conoce como la profecía de las naciones, porque aquí Dios va a revelar cuál es su plan para las naciones, cuáles son los gobiernos que van a existir en diferentes etapas de la historia y se van a dar cuenta que el que recibe la profecía no es un hombre de Dios, no es Daniel el que recibe la profecía, sino el pagano más pagano que existía. Esta profecía ustedes la encuentran en Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 45. Entonces vamos a empezar a leer la profecía y a hacer la explicación pertinente. Empezamos. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Entonces, des en cuenta que es Nabucodonosor.
el más pagano de los paganos, malísimo. Él creía en muchísimos dios. Recuerden que está en la zona más demoníaca que ha existido y sin embargo es a él al que Dios le da el sueño. Dice que tiene un sueño perturbador, que sabe que es algo muy importante, pero no sabe qué significa. Nabucodonosor está rodeado por un grupo de hombres, de consejeros, pero mire lo que el plan que tiene Nabucodonosor muy astutamente. Él quiere que ese grupo de consejeros le revelen la interpretación de su sueño, pero para él tener la certeza de que lo que le están diciendo es lo correcto, les va a decir a sus consejeros que también tienen que decirle qué fue lo que soñó. Entonces, si ellos saben qué fue lo que soñó, él va a tener la certeza que la interpretación es la correcta. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Es importante que ustedes sepan que para este momento, por la gracia de Dios y el poder que Dios puso en Daniel, en sus amigos, en todas las pruebas que les hicieron a todos los jóvenes de Israel, ellos iban superando cada prueba con creces de inteligencia, de habilidad en todas las formas, en todas las áreas, inclusive sobrepasando a los mismos jóvenes de Babilonia. Y ellos llegaron a ser parte de este consejo, de este grupo de consejeros del rey Nabucodonosor. No sabemos exactamente porque la Biblia no nos lo dice, por qué en este momento, cuando el rey manda llamar a los consejeros para que le interpreten el sueño, Daniel no se encontraba con ellos. Pero miren lo que los dicen los consejeros, que viva el rey por siempre, cuente el sueño a sus siervos y nosotros daremos su interpretación. Entonces es ahí cuando Nabucodonosor le dice a ellos, no, ustedes que lo saben todo, que son tan poderosos, díganme en ustedes mismos qué fue lo que soñé. Y ellos pues se asustan muchísimo y le dicen a Nabucodonosor, eso es imposible, nadie puede saber eso, únicamente un Dios podría saber eso. Mi decisión ya está tomada, dice Nabucodonosor. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, díganme en el sueño y su interpretación. Y ahí hay una especie de subasta donde los consejeros empiezan a negociar con Nabucodonosor, insistiéndole que le digan el sueño y que ellos le van a dar la interpretación, pero definitivamente no llegan a un acuerdo. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Cuando Daniel se da cuenta que hay un alboroto en el palacio y que van a ejecutar a todos los sabios, pues él me imagino que también se asustaría porque diría, pues yo hago parte de ese grupo, le pide al jefe de la Guardia Real que lo lleve ante Nabucodonosor y le pide al rey que le dé tiempo para poderle interpretar el sueño. ¿Qué sigue? El rey preguntó a Daniel, a quien los babilonios habían puesto por nombre Belsasar. ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicar al rey el misterio sobre el cual preguntó, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por su mente mientras dormía en su camino. Y fíjese, esto me encanta de Daniel porque Daniel le da la gloria y la honra a Dios. Fíjese en la humildad. Él en ningún momento se apropia de que él es el consentido de Dios y que por él ser especial le va a contar qué fue lo que soñó, sino él le da toda la gloria a Dios. Y entonces él le dice, sí, yo le puedo contar qué fue lo que soñó, no porque yo sea alguien especial. Mire lo que dice Daniel. Cuando estaba en su cama, los pensamientos de su majestad se dirigieron a las cosas por venir y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad,
sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Nuevamente le da la gloria a Dios y fíjese que él aclara que Dios permite que Nabucodonosor tenga ese sueño y que Daniel lo interprete para darnos a conocer no solamente a ellos, sino nosotros que hoy en día todavía estamos estudiando este sueño, cuáles eran los planes de Dios para nosotros. Entonces dice Daniel, en su sueño su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. Entonces Daniel le cuenta a Nabucodonosor lo que soñó, y resulta que el rey soñó con una estatua desde la cabeza hasta los pies, pero está compuesta por diferentes materiales. Ya para este entonces, Nabucodonosor pues está asombrado porque efectivamente eso fue lo que soñó. Entonces él se tranquiliza porque dice, me contó mi sueño, entonces la interpretación que me va a dar es la correcta. Y entonces Daniel va a interpretar el sueño. Este fue el sueño y ahora lo interpretamos al rey. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en sus manos a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios lo hizo el gobernante de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Oh, esto se está poniendo muy bueno, permítame, tomo agüita. Fíjese cómo Daniel respeta, le da honra al rey, a pesar de ser una persona pagana, con todos esos títulos y esas alabanzas con las que hace la introducción para interpretarle el sueño. Y aquí hay algo muy importante porque él comienza desde el principio y eso nos permite poder interpretar el resto del sueño. Él dice que la cabeza de oro lo representa a él, al rey, a Nabucodonosor. Entonces, aquí lo que nos está enseñando Daniel es que la cabeza de oro se refiere al imperio que en ese momento está reinando, que es el imperio de Babilonia. Recordemos que ese imperio comenzó en el año 606 y terminó en el año 538 antes de Cristo. Es decir, que asumiendo esta interpretación, el resto de la estatua nos va a hablar de los imperios o de los reinos o de los gobiernos que van a existir posteriormente. Y fíjense también cómo Dios utiliza el detalle del material en que está hecho cada uno de las partes del cuerpo de la estatua y por ende del reino. Él utiliza un material que nos explica de manera perfecta las características de ese imperio en el momento. Entonces, el oro, la riqueza y los edificios de la ciudad eran una de las maravillas de la antigüedad. Era tanta la riqueza de Babilonia que muchísimos de sus edificios eran construidos en oro. Grandes de las maravillas del mundo antiguo se encontraban en Babilonia, los jardines colgantes y muchos de los edificios. Entonces había una gran riqueza, fue un imperio imponente y debió ser hermosísimo arquitectónicamente hablando porque miren ese material que están utilizando. ¿Qué nos sigue diciendo Daniel? Nos dice. Después surgirá otro reino inferior al suyo. Me imagino que esto no le debió gustar mucho a Nabucodonosor, saber que en algún momento su imperio se iba a acabar y que iba a surgir otro imperio. Si nosotros conocemos un poquito de historia, sabemos que quienes derrotaron a los babilonios, ¿quiénes fueron? Entonces, la segunda parte de la estatua está compuesta por el pecho y los brazos de plata. Y el imperio que derrocó a los babilonios fueron los medo-persas. Les tocó a dos naciones unirse, por eso los dos brazos, los medos y los persas, unir sus fuerzas militares para poder derrocar a los babilonios. El imperio de los medo-persas comenzó en el año 538 y termina en el año 331 antes de Cristo. Y la plata inferior en esplendor a Babilonia, así como la plata es inferior al oro.
Entonces, fíjense en que aunque fue un imperio muy imponente, muy fuerte, no llegó a tener las riquezas y el esplendor del imperio anterior, del imperio de Babilonia. Eso debió de pronto alegrarle un poquito a Nabucodonosor. Sigue entonces la explicación. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Entonces aquí estamos hablando de la tercera parte de la estatua, que es el vientre y los muslos de bronce. Si recordamos un poquito de historia, ¿cuál fue el imperio que derrocó a los medopersas? Fue el imperio griego, los griegos. Este imperio va desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Y aquí es impresionante lo que Dios nos adelanta en la profecía. Recuerden que cuando Daniel está contándole esto a Nabucodonosor, esto para ellos es el futuro. Para nosotros ya es el pasado, es historia. Lógicamente, Nabucodonosor no sabía los nombres, ¿no? De que iba a ser los medopersas y que iba a ser los griegos. Nosotros ya los conocemos porque es la historia, pero es impresionante porque resulta que el imperio griego fue conocido como la edad de bronce. Entonces, por eso Dios utiliza este material. Y les recuerdo también a ustedes, porque este detalle es importante, este imperio griego es el imperio de Alejandro Magno. Es muy importante para entender una cosita más adelante. Seguimos con la interpretación del sueño. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro, todo lo rompe, destroza y pulveriza. Este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Entonces estamos hablando de la cuarta parte de la estatua, que son las piernas de hierro. Y si recuerdan un poquito de historia, saben ustedes que el imperio que derrocó a los griegos fueron los romanos, Roma, el imperio romano, que comienza en el año 168 y termina en el año 476 después de Cristo. Es un imperio que dura casi 1000 años, por eso la fuerza del hierro. Las dos piernas es porque durante un tiempo se estuvieron combinando las capitales entre Constantinopla y Alejandría. Un imperio de guerreros, militares fuertes como el hierro. Recuerdan que el imperio romano llegó a conquistar todo el mundo conocido precisamente por la fortaleza que tenía en su ejército. Entonces, al 100%, todo lo que se profetizó en ese sueño de Nabucodonosor se cumplió en la historia, al 100%, pero todavía nos queda una última parte de la estatua. Usted veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido, pues era un reino dividido. Sin embargo, tendrá aún la fuerza del hierro, aunque haya visto hierro mezclado con barro. Y como los dedos de los pies eran mitad hierro y mitad barro, este reino será particularmente fuerte y parcialmente débil, parcialmente fuerte y parcialmente débil. Y como el hierro mezclado con barro, así el pueblo será una mezcla y no permanecerá unido como tampoco se unen el hierro y el barro. Entonces, estaba reinando el imperio romano, perdón, y falta el imperio que está aquí caracterizado por los pies. ¿Cuál fue el imperio que derrocó a los romanos? Ninguno. No existió ningún otro imperio después de los romanos. Acuérdense que la caída del imperio romano precisamente fue por toda su decadencia que tuvieron moral y en todos los aspectos, injusticia, su deshonestidad y muchas otras cosas, pero no hubo un imperio que los hubiera derrocado y que hubiera empezado su reinado. Tal como se conoce las características de un imperio, han surgido potencias, pero un imperio como tal no ha vuelto a surgir. Lo que nos confirma que este último imperio, y pongan atención chicos, este último imperio todavía no ha surgido. Es decir, que es un imperio que falta para que venga. Tenemos que tener esto en cuenta. Aquí hay varias características. Primero nos dice que este último imperio tendrá una mezcla de hierro y ya sabemos que el hierro representa al imperio romano, es decir, que en el último imperio va a haber muchas de las características que existían en el imperio romano, pero hay una añadidura porque se le mezcla barro. Es decir, que va a haber una mezcla no solamente de las naciones que formaban el antiguo imperio romano, sino que se van a añadir otras nuevas naciones.
Y después lo vamos a ver también muy puntualmente. Sabemos que esas naciones están representadas por los dedos de los pies. Los pies tienen 10 dedos y la profecía nos dice que el último imperio que va a surgir va a estar constituido por 10 naciones. No sabemos el nombre que va a tener, pero para poderlo identificar, digamos que es como una especie de imperio romano revivido, o a mí me encanta ponerle el G10. Ya han visto ustedes que cuando las grandes naciones del primer mundo, las naciones que tienen más plata se reúnen, entonces les dan ese título, ¿no? Que si se reúnen 7 naciones, que el G7 o el G8. Entonces, como este último imperio va a ser formado por 10 naciones, pues pongámosle ese título provisional del G10 para poderlo distinguir. Y entonces aquí nos está diciendo que va a estar conformado por 5 naciones europeas y por 5 naciones musulmanas. ¿De dónde se saca eso? Las naciones europeas es por el hierro, el antiguo imperio romano. Para que ustedes entiendan un poquito, veamos estos mapas. Todo lo que está en anaranjado son los países que conformaban el Imperio Romano, las naciones o la geografía que tenía el antiguo Imperio Romano. Es decir, que de estas naciones, 5 van a ser parte del último imperio que va a surgir. Pero en el otro mapa ustedes ven unos países en verde que son los países árabes musulmanes. Entonces va a haber una coalición, va a haber una unión de 5 países que hacían parte del antiguo imperio romano y de 5 países árabes musulmanes. No es muy difícil entender por qué se van a unir con países árabes. Ya saben ustedes que el monopolio del petróleo, del gas y de muchas otras cosas está entre los países árabes musulmanes y la necesidad que tiene Europa de lo que los países árabes puedan ofrecer. Entonces la profecía nos está diciendo que este último imperio va a estar formado por 10 naciones europeas, 5, árabes musulmanes, 5, pero así como el hierro y el barro no se mezclan, ellos no se van a unir porque se caigan muy bien, sino se van a unir es por estrategia, porque lo necesitan económica y políticamente. ¿Listo? Entonces, las características de este último imperio son bien impresionantes y ya se dan cuenta que todos los imperios anteriores se cumplieron al 100%. ¿Qué más nos dice Daniel? De pronto, mientras usted contemplaba la estatua, una roca fue cortada, pero no por manos humanas. Esta golpeó e hizo pedazos los pies de hierro y barro de la estatua. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro, que se volvieron como paja en la era del verano. El viento los barrió sin dejar rastro, pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Entonces la profecía sigue y Daniel nos dice que mientras Nabucodonosor estaba soñando en ese último imperio concentrado en los pies de la estatua, dice que de repente cayó una roca sobre los pies. ¿Qué significa eso? Cuando surja el último imperio, cuando el último imperio que hemos llamado el G10, compuesto por 10 naciones, esté en su apogeo, va a caer una roca del cielo que lo va a destruir ese último imperio, pero ahí no acaba todo. Nos dice que no solamente se destruyeron los pies, es decir, el último imperio, sino que toda la estatua se destruyó, es decir, que cuando esa roca baje del cielo, no volverán a haber imperios gobernados por seres humanos. Y ustedes ya se deben imaginar quién es la roca, ¿no es cierto? Ese título lo sabemos muy bien. Aquí está hablando de Jesucristo. Es decir, que cuando este último imperio esté en su apogeo, va a ocurrir la segunda venida de Jesucristo. Y es Jesucristo, la roca, la que va a acabar con ese último gobierno humano malvado y va a acabar con cualquier otro gobierno que pueda presentarse, porque ya el Señor viene para tomar este planeta Tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, traer la justicia completa y poder empezar a vivir la vida plena que desde un principio Dios había diseñado para los seres humanos. Entonces la profecía es súper clara, pero ¿qué más nos dice Daniel? Entonces aquí está hablando de la segunda venida de Jesucristo.
En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Este es el significado de la roca que fue cortada de la montaña, no por manos humanas, que hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. No podemos tener absolutamente ninguna duda que así como ya se han cumplido todas las demás profecías, esto que nosotros estamos aprendiendo se va a cumplir al 100%. Falta por surgir un nuevo imperio, un nuevo reino que va a estar conformado por 10 naciones, 5 naciones de los países que hacían parte del antiguo imperio romano y 5 naciones árabes musulmanas. Esta coalición de 10 naciones se van a unir para gobernar al mundo en los últimos tiempos. Pero cuando estén en pleno gobierno, va a venir el Señor Jesucristo y con esa segunda venida de Jesús se va a acabar ya el reinado humano, el gobierno humano, porque a la cabeza va a estar totalmente el Señor Jesucristo. Y Daniel nos dice que no tengamos duda que eso se va a cumplir. Y nos dice que va a haber un reino después de eso que jamás va a ser destruido. Y ese se refiere al milenio, a la séptima dispensación, a la séptima etapa. Del milenio vamos a hablar muchas características del milenio más adelante, ¿listo? Entonces no se preocupen, de pronto estamos viendo términos como el rapto, como la gran tribulación, el milenio. Si alguno no sabe a qué nos referimos, no se preocupe que más adelante lo vamos a aprender con detalle. Entonces, es muy linda esta profecía porque pues Dios no tiene la obligación de contarnos absolutamente nada de sus planes, pero Él nos ama tanto que sabe que a los seres humanos nos gusta saber del futuro porque eso nos tranquiliza. Y nosotros, los que conocemos lo que va a pasar, por eso no tenemos que estar angustiados por las noticias que vemos, por las realidades que estamos viendo, todo lo que está pasando en las naciones. Ya sabemos que a dónde se va a encaminar todo. Todo está encaminado a un nuevo orden mundial. Entonces, no tenemos por qué extrañarnos de todo lo que está pasando porque sabemos que ya esto estaba profetizado, estaba anunciado en la Biblia. Y así como hubo un reino de oro Babilonia y después vinieron los medopersas y después llegó Grecia y después llegó Roma, va a haber un nuevo imperio romano revivido o un G10 que es el que va a estar, el último imperio que va a estar en los últimos tiempos. Entonces, espero que esta profecía, creo que sí, les haya quedado claro. Chicos, recuerden que en YouTube, en la plataforma, ustedes me pueden hacer comentarios o pueden entrar a mi email lilipargas@yahoo.com si tienen alguna duda para que yo se las pueda aclarar. Entonces, espero que ya teniendo entendida esta profecía, entremos a la segunda, que está totalmente relacionada con la anterior, entonces va a ser muy fácil para comprenderla. Se llama la profecía de las 4 bestias y ustedes la encuentran en Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 7. Aunque tiene un nombre aterrador, van a ver que es muy fácil de entender porque está totalmente relacionada con la anterior. Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 7. Entonces, ¿qué dice? En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Bueno, aquí ya empezamos con grandes diferencias. Primero, ya no es Nabucodonosor el que está reinando, todavía está reinando el imperio babilónico, pero es Belsasar que era un nieto de Nabucodonosor. Y fíjense en que aquí es Daniel el que tiene un sueño y visiones sobre esta profecía. Aquí Daniel, recuerden que la primera vez Daniel está muy joven. Aquí ya Daniel está a mediados de su edad, por ejemplo, yo no sé, unos 40 años de pronto tendría. Ya ha pasado tiempo, ya han pasado unos años desde que Nabucodonosor tuvo la primera profecía y que Daniel se la interpretó. Y Daniel tiene este sueño, tiene esta visión. Esta visión, esta profecía de las 4 bestias es una ratificación o una confirmación
de la profecía de las naciones, de la profecía anteriores. Dios diciéndole a Daniel, la profecía que hace unos años anteriores te di a través de Nabucodonosor se va a cumplir al pie de la letra. Fíjense que todavía está reinando Babilonia. Entonces, de pronto Daniel estuvo pensando, ¿será que la profecía sí se va a cumplir, no se va a cumplir? Entonces, Dios le da esta visión a Daniel para que él tenga la certeza que la profecía sí se va a cumplir. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Daniel dijo, durante la noche tuve una visión. En ella aparecía el gran mar agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. Fíjense en que Daniel no nos habla de animales, sino nos habla de algo más peligroso, de algo más fuerte. Cuando habla de mar agitado, siempre que en escatología estemos hablando de mar, se está hablando de multitudes de los seres humanos, es decir, que va a haber algo conflictivo a nivel mundial. Y dice que salen entonces bestias, no animales simplemente, sino bestias. Y nos habla de la primera bestia. Dice, la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Entonces, esa gran bestia, fíjense que conocemos al animal, pero tiene características no de los animales terrestres, porque conocemos al león, pero no existe un león con alas de águila. Entonces, ¿qué significa este león alado? Significa lo mismo que la cabeza de oro. ¿Recuerdan ustedes qué interpretaba la cabeza de oro? Exactamente, el imperio babilónico. Entonces, cuando estamos hablando de un león alado, estamos hablando del imperio de Babilonia. Chicos, si en este momento existiera alguien del imperio de Babilonia, solo con ver el león alado no hubiera tenido ninguna duda de que se trataba de Babilonia. Cuando nosotros vemos una bandera amarillo, azul y rojo, o cuando vemos un escudo que tiene un dibujito de dos mares, un gorrito rojito, nosotros inmediatamente lo identificamos con nuestro país, con Colombia, ¿no es cierto? ¿Por qué esto era fácil para un babilonio? Porque resulta que el león alado era el símbolo nacional de Babilonia, era decir que un león con alas estaba en la bandera y en el escudo de Babilonia. Y ustedes saben que Nabucodonosor era un rey supremamente orgulloso, supremamente altivo. Entonces, pues él quiso tener como símbolo nacional lo mejor de la tierra, que era el león, que es el león, y lo mejor del aire, que es el águila, y combinó estos dos animales para que fuera el símbolo de su bandera. Entonces el león se refiere a Babilonia. Teniendo esta explicación, ya es muy fácil entender que las siguientes bestias van a interpretarse en lo mismo que la estatua de Nabucodonosor. Entonces la segunda bestia, dice Daniel, la segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. Entonces la segunda bestia es un oso que tiene tres costillas en la boca. Entonces, la segunda parte de la estatua eran el pecho y los brazos de plata. Entonces el oso representa al imperio de los medopersas. Pero, ¿qué significan esas tres costillas de carne que tienen en la boca y que el sueño dice que las trituró, se las comió? Resulta que cuando el imperio babilónico se dio cuenta que habían naciones que se estaban uniendo para derrocarlos, en este caso los medos y los persas, Babilonia le pidió a otras dos naciones que se unieran con él, con sus ejércitos, para que no los derrocaran. Y le pidió la ayuda, hizo una alianza triple de Babilonia con Lidia, lo que hoy es Turquía, y con Egipto. Es decir, que Babilonia le pidió a Turquía y Egipto que hicieran una alianza en sus ejércitos para que no los derrocaran, pero no funcionó. Así como el oso se comió esas tres costillas fácilmente, los medopersas derrocaron fácilmente a Babilonia y empezó entonces el reinado del imperio de los medopersas.
¿Qué sigue viendo Daniel en su visión? La tercer bestia. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Muy fácil, ustedes ya deben identificar que esta última bestia, pues es el siguiente imperio que reinó. Pero quiero que vean estas características del dibujo. Las 4 alas se refieren a velocidad. Recuerden que hablábamos la velocidad con la que Alejandro Magno conquistó todo el planeta Tierra conocido. ¿Listo? Vamos a ver más de estas características. Entonces se refiere en la estatua de Nabucodonosor al vientre de bronce, que es el imperio griego. Cuando Alejandro murió, tuvo 4 sucesores, que son las 4 cabezas de esta bestia. Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco se repartieron todo lo que Alejandro había conquistado, se lo dividieron en 4 y se lo repartieron entre ellos, que eran sus generales y sus mejores amigos. Y esta fue la base para el nacimiento de la Europa que conocemos hoy en día, de la Unión Europea. Y las alas pues representan la rapidez, como les decía, con que Alejandro conquistó todo este territorio. Las características con que Dios nos anticipa estos imperios es impresionante. En el momento en que Daniel está teniendo estas visiones, pues él no tiene ni idea, pero nosotros comparando esa profecía con la historia, nos damos cuenta que se cumplió perfectamente como fichas de rompecabezas cazando todo ese mensaje de Dios. Pero nos falta una, la cuarta bestia. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Fíjense que aquí Daniel no encuentra un animal terrestre con la que pueda comparar a la bestia. Primero fue un león, un oso, un leopardo, pero aquí ya esta bestia era tan terrible que no supo con qué animal terrestre de la tierra compararlo. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras más me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que hablaba insolencias. Miren las características de esta cuarta bestia. Nos dice que era horrible y terrible, lo que nos indica que el último imperio va a ser terriblemente aterrador. Va a tener una fuerza demoníaca y va a tener una influencia descomunal. Que tiene 10 cuernos. A ver qué le recuerdan a estos 10 cuernos, pero dice que de la frente le sale un cuerno pequeñito. Veamos cuál es la interpretación de esta última bestia. Esta bestia representa lo mismo que las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro. Es decir, que es el último imperio que se está esperando en este momento. El imperio romano revivido o como mejor lo identificamos, el G10, el último imperio que va a surgir. ¿Cuáles fueron esas características que nosotros vimos en esos pies de la estatua de Nabucodonosor? Los 10 cuernos representan exactamente lo que representaban los 10 dedos de los pies de la estatua. ¿Qué representaban esos 10 dedos? 10 naciones. Entonces, los 10 cuernos son 10 naciones que se van a unir para formar el último imperio. Pero aquí Daniel ve una cosa adicional. Dice que de entre esos 10 cuernos, de un momento a otro sale un cuerno pequeñito. Ese cuerno pequeñito representa al anticristo. Entonces ya como que no es cierto, ya está tomando forma lo que se nos enseña en el Apocalipsis. Entonces, recapitulemos. Vemos entonces en esta última parte de la visión de Daniel que este último imperio, nuevamente, concuerda perfectamente lo de la profecía anterior de la estatua de Nabucodonosor. El último imperio va a estar conformado por 10 naciones. Fíjese en un momentico que el pasaje nos decía que mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño, el anticristo. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros, es decir, 10 naciones se unen, ¿no es cierto? Su idea es ser un imperio y gobernar al mundo entero.
un nuevo orden mundial a través de esas 10 naciones. Pero cuando el anticristo surge con sus ideas, sus planes totalmente demoníacos, aquí nos dice que tres naciones de esas 10 no van a estar de acuerdo con el anticristo, pero que van a ser arrancadas, es decir, las otras 7 naciones las van a acabar y así van a poderle darle la plataforma al anticristo para que pueda gobernar. Ese anticristo también no se preocupen que vamos a ver muchas características más adelante de todo lo que se espera en eso, en ese último gobierno mundial, en ese último imperio, todo lo que va a suceder con este personaje que conocemos como el anticristo. Pero es asombroso, ¿no es cierto? Todo lo que Dios nos da a través de estas profecías. Entonces, recapitulemos. El león alado representa lo mismo que la cabeza de oro, que es Babilonia. El oso representa lo mismo que los brazos y el pecho de plata, que es Medo-Persia. El leopardo representa lo mismo que el vientre de bronce, que es Grecia. Y la bestia terrible representa lo mismo que las piernas de hierro y los pies de hierro y barro, que es el último imperio, que es el G10 o el imperio romano revivido, que es el imperio que va a ser gobernado por el anticristo. Por eso les decía que era muy importante estudiar estas profecías para poder comprender Apocalipsis, porque Apocalipsis se trata precisamente de los últimos eventos de la historia de la humanidad. Entonces, espero chicos que hayan comprendido estas dos profecías. Nos falta una tercera profecía que por tiempo no se las voy a decir. Sí tenemos unos minuticos, pero de pronto solamente les digo que esta tercera profecía se conoce como la profecía de las 70 semanas. Se encuentra en Daniel capítulo 9 versículos del 20 al 27. Lo más importante que ustedes sepan de esta profecía es que es una profecía dada directamente para la nación de Israel, es decir, atañe es a la nación de Israel. Fíjense en que las anteriores profecías, la de las naciones y de las cuatro bestias que están totalmente relacionadas entre sí, es una profecía para toda la humanidad, porque nos está contando cuáles son los gobiernos o los imperios que van a reinar en el planeta Tierra. Pero esta profecía, la de las 70 semanas, es una profecía dada directamente para Israel porque es algo que les va a pasar a ellos. Pero es importante que todos conozcamos esta profecía de las 70 semanas porque esta profecía es la que hace que Israel se convierta en el reloj profético de toda la humanidad. Es decir, cuando nosotros conocemos esta profecía, nosotros podemos también concluir en qué momento de la historia nos encontramos. Cuando estudiamos la profecía y conocemos todos sus detalles y miramos la historia de Israel, a ver qué está sucediendo en Israel hoy en día, si ya se están cumpliendo cosas de esta profecía, entonces vamos a ver a saber también nosotros como cristianos en qué momento de la historia nos encontramos. Entonces, por eso es tan importante esta profecía. No la voy a explicar, la dejamos para dentro de 8 días, pero me gustaría mucho que ustedes entonces repasaran las dos profecías anteriores. Además que me ayuden, recuerden por favor compartirlas, háblenles a sus amigos para que yo creo que de una manera más sencilla y más amena podamos meternos en este mundo de la escatología que es a veces como tan dispendioso y como tan extraño para muchas personas. Inviten, por favor, a las personas a que entren a YouTube, ponen Liliana Parga, inclusive si quieren empezar simplemente viendo Apocalipsis a partir de la clase número 94, pero desde la clase número 1 empezamos a estudiar todo el Nuevo Testamento desde Mateo, versículo por versículo. Chicos, muchas gracias por acompañarme. Por favor, den su like, hagan comentarios para que todas estas clases pues se muevan más en ese mundo tan congestionado que es el mundo del Internet y no se pierdan por ahí. Muchas gracias, que tengan una hermosa semana y bendiciones.